decí conmigo, cuando hablamos de santificación, debemos hablar de sensibilidad. Cuando el Señor trabaja en nuestras vidas y está santificándonos por completo en espíritu, alma y cuerpo, hay algo que no puede faltar en nosotros y es el estar atentos a oír su voz. Es imposible que nos santifiquemos si no estamos atentos a oír su voz. Porque la próxima palabra que la santificación abarca es la obediencia. Si yo no soy sensible a su voz y no obedezco, no voy a ir desarrollando y no voy a ir creciendo y no voy a permitir que la naturaleza del Señor que va purificando y que va santificándome siga obrando. Entonces, claro, el Señor a través del Espíritu Santo hace eso en mi vida, pero si yo no soy sensible a su voz, si yo no soy sensible a su voz y obedezco, voy a frenar el propósito de Dios para mi vida, lo voy a atrasar y quizás lo pueda arruinar. Entonces, no alcanza con oír. Decí conmigo, no alcanza con oír. O sea, no alcanza solamente con oír. Yo puedo oír, pero no obedecer. Es decir, no, yo la tengo reclara, sé escuchar la voz de Dios. Sí, pero si después no lo ponemos en acción, no sirve de nada. Esto es, y permítanme decirle, no para meterles un sistema, pero es exactamente lo que estuve diciendo ahora. Hay veces que el Señor nos habla y para el próximo paso requiere de la obediencia nuestra. Con respecto a lo que dije recién, que nosotros no podemos pertenecer como casa a una red de protocolo, de anfitriones e ir al merendero si es que no oí la voz y obedecí para estar en grupos. Entonces lo que a mí me accesa al servicio en la congregación es el pertenecer al grupo. Entonces muchos de nosotros podemos haber oído, pero no pertenecemos a grupos. Entonces estamos limitados y tenemos un techo en cuanto al proceso de cómo seguir creciendo en el servicio para con la iglesia y para con Dios. Porque cuando servimos en la iglesia, le servimos al otro, pero también se lo estamos haciendo al Señor. Entonces llega un momento en que yo no avanzo y quizás puedo encontrarme estancado en mi vida espiritual por no obedecer en pequeños detalles. Muchos pueden llegar a encontrarse en un estancamiento espiritual a causa de no servir, porque Dios les dijo ya es el tiempo de hacerlo, y si no lo hacen, hay un estancamiento que no tiene que ver por no trabajar o no servir, sino por una cuestión de desobediencia. ¿Soy claro? Qué bueno. Entonces, si hay parámetros naturales como los que tenemos nosotros como congregación, en cuanto a decir, bueno, estos son los requisitos, el hecho, no para nivelar ni para decir estoy en plataforma, pero bueno, se me dice, como mínimo hay que congregar regularmente. La palabra de Dios nos enseña, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que la falta de congregarnos nos habla de una costumbre que se nos hace fuerte en nosotros. Entonces, de repente no me congrego, pero después ya comienzo a congregarme. El paso siguiente, ¿cuál es? Pertenecer a un grupo sin fronteras. Entonces, eso a mí me habilita al servicio, ¿sí? Ahora, de la misma manera, vamos avanzando en la santificación. Hay cosas que Dios no puede seguir haciendo en nuestras vidas a causa de nuestra desobediencia. Porque hay personas que no terminan salir, y es una frase que la tengo incorporada, pero es la realidad, de determinados ciclos, y yo te puedo asegurar que es por una cuestión de desobediencia. Si vos no salís y no podés vencer en diferentes situaciones, obviamente que podés necesitar ayuda, pero si vos oíste, porque muchas veces decimos, sí, pero Dios me habló, Dios me dijo, sí, pero no obedeciste. Entonces ahí es donde se nos trabó y no podemos acceder o accesar al próximo escalón o al próximo nivel de lo que Dios quiere para nosotros en el proceso de santificación a causa de no oír. Perdón, no de no oír, de oír pero no accionar. Entonces, una vez que oímos, accionamos, se nos van liberando situaciones y vamos accesando a lo siguiente. Hay cosas que Dios llama pecado en la Biblia y es imposible no llamarlas así, y más en este tiempo. Y vamos a ir de lleno a un pasaje. En la familia de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Terrible la palabra que está soltando. Sobre ti
se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír, qué buena palabra esa, toda junta, al oír la sentencia, ¿qué? También todas juntas, estoy hablando en lenguas y las voy interpretando. Al oír la sentencia, ¿qué? El hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo, agárrenlo. O sea, venite, Vito, que tenés pinta de hombre de Dios. Musculoso. Vos sos ese hombre de Dios, lleno de Dios, que oyó la voz de Dios. ¿Sí? ¿Dormiste bien? Tiene cara de no haber dormido bien. Por eso. Entonces, este hombre de Dios dice, sobre este altar será quebrado, las cenizas, todo lo que pasó ahí, pero aparece, vení Joel. Eso te pasa por reírte y no escucharme, vení. Y Mica pegaste en el palo por entretenerlo. Entonces, poneme el versículo anterior. Acá está Jeroboam. No hablen, Jeroboam es. Acá está Jeroboam el rey y acá está el hombre de Dios. Y este es el altar. ¿Sí? Entonces aparece Jeroboam y dice, agárrenlo. Y no. No, agárrenlo. ¿Ves que no estabas atento? Reprendemos todo esto. Ahí está. Va de vuelta. Entonces aparece Jeroboam y dice al hombre de Dios, batata, dirían los chaqueños, ¿no? Pasemos al otro. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó. Ahí te quedas toda la prédica. Yo no creo que harías, agárrenlo. ¡Agárrenlo! Ahí está. Está medio deforme, se te va a interesar ese dedo también. De modo que no podía contraerlo. No podía contraerlo. Parece Robocop y Fortnite. Tiene una mezcla, le falta esto y ya estamos. Che, un aplauso que estuvo bueno. Esto, vamos. Entonces, no podía contraerlo. Vamos al próximo versículo. En ese momento, todos juntos, el altar se vino abajo. No tiremos nada acá, pero se vino abajo. Las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el man of God. El hombre de Dios, para que los entendieran. Vamos al próximo versículo. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, cálmalo. Seguí con la mano extendida, chabón. Cálmalo al Señor tu Dios. Ahí. Apacigua al Señor tu Dios. Pero ponele onda. Apacigua al Señor tu Dios. Ora por mí. Mirá la gente porque pero no puedo, tengo que leer. Okay. Claro. Bueno, levantá este. Ora por mí para que se cure el brazo, el hombre de Dios. Pero eso. Ora por mí para que se cure el brazo. Ora por mí para que se cure el brazo. Así es. El hombre de Dios le suplicó El hombre de Dios le suplicó al Señor y se le curó. ¿Por qué quiero hacer esta teatralización? Para que te acuerdes de algo importante y es oír la palabra de Dios. Quédense ahí. Quedando como antes. ¿Quedó bien? Ok, primero era el derecho, después fue el izquierdo, pero no importa. Avanzamos, gracias, son unos fenómenos. Avanzamos. Luego el rey le dijo al hombre de Dios, ven a. Vena, te está sangrando la vena. Luego, bien, un aplauso. Luego, Tevito dice que el Chavo escribió la Biblia, muy bueno. Pero no tiene que ver, pobre, con Emma, que está haciendo un trabajo extraordinario arriba. Tiene que ver con eso, con la versión, no sé qué onda. Entonces, lee. Ven a casa conmigo, come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pasa al próximo, por favor.
Pero el hombre de Dios le respondió, no, el rey le había dicho eso. Ahí se confundió, el espíritu se rectifica. Entonces el rey le dice al hombre de Dios que venga a comer a su casa y que le va a hacer un regalo, y el hombre de Dios le responde: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé. Espero que sea vino. No, agua. Agua. Seguimos. Porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Entonces el rey le dice, me sanaste la mano, te quería matar. Me sanaste la mano, venía a comer conmigo a casa. Te quiero hacer un regalo. Fíjense lo que le dice el hombre de Dios. Aunque me dieras la mitad de tus posesiones, no iría a tu casa, porque Dios me lo dijo. Jeroboam no tenía poco, Aunque me dieras la mitad, no voy a ir. ¿Por qué? Porque fui sensible a oír la voz de Dios y obedecí a Dios. Y estoy obedeciendo a Dios. Seremos tentados en los momentos en que debemos obedecer la palabra de Dios, no siempre con cosas malas. Por eso el hacer el bien o recibir lo bueno no siempre tiene que ver con obediencia, porque acá no tenía nada de malo que el hombre de Dios, el profeta joven, dice otra versión, fuese a comer a la casa del rey y recibiera la mitad de lo que él le hubiese ofrecido. Por eso es clave en este tiempo el oír la voz de Dios y el ser obedientes. Eso es un proceso de santificación que nos lleva al próximo nivel de gloria en gloria y de victoria en victoria. No tenía nada de malo, de hecho se usaba para el rey cuando recibía a alguien importante agasajarlo, como pasa con nuestros presidentes o cuando el presidente nuestro, quien sea, viaja a otros países, lo agasajan. A los hombres de Dios muchas veces se los tuvo en gran estima y se los ha invitado a la corte a estar. De hecho, Daniel fue buscado y marcó la diferencia en un gobierno corrupto. Pero en este caso no se le había permitido al hombre de Dios, al profeta joven, dice una versión, de que vaya, sino que tenía que volver y no comer. Seguimos en el otro versículo. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano, otra versión dice profeta viejo. A ver a quién engancho. Vení, Martín Rodríguez. Sácate la gorra, por favor. Podés venir con la gorra, no hay problema. Era un chiste por lo del profeta viejo. No estoy haciendo bullying. Vos sos el profeta viejo. Bien. El profeta viejo tenía un perfil como el tuyo. Había oído a Dios, vivía en Betel. ¿Se acuerdan qué es Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Ahí, en ese lugar, un cierto día, Jacob puso una piedra, se acostó, durmió y dice que vio los cielos abiertos y ángeles que subían y descendían. El profeta viejo, el hombre anciano, o el profeta viejo, no dice hombre de Dios. Cuando habla de Dios la Biblia se refiere al profeta joven, ya no se refiere como hombre de Dios al profeta viejo. El profeta viejo tenía mucha experiencia, vivía en un lugar en que él había visto lo que significaba pertenecer y haber sido un profeta de Dios. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí. O sea, había un grupo de buchones que, como no había redes sociales ni WhatsApp, corrió y le contó al padre todo lo que había sucedido con el profeta joven y con el rey. Avanzamos. Seguimos. Y lo que había dicho el rey. Su padre les preguntó, gran pregunta, ¿por dónde se fue?
Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado de Judá. Avanzamos. Y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó. Seguimos, vamos avanzando. Y se fue tras el hombre de Dios, lo encontró sentado debajo de una encina, de un árbol, y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Pregúntale. Te encontró sentado. Sentado. ¿Eres tú el hombre que vino de Judá? Lo soy. Me encanta, me encanta. Quédense ahí, por favor. Lo soy, respondió. Seguimos. Entonces el profeta viejo le dijo, Ven a comer a mi casa. y el profeta joven respondió, No puedo volver contigo ni acompañarte. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar. Pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. el anciano replicó, También soy profeta, como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. a eso digo yo, así lo engañó. Seguimos, por favor. Y el hombre de Dios volvió con él, vuelvan acá, otro lado. Volvió con él, tenés que comer y beber en su casa ahora. ¿Sí? Y comió y bebió en su casa. Seguimos. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver, o sea, al viejo. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor, decíselo. Has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Avanzamos. ¿Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar? Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados padres. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, dice la Biblia que el león no tocó el asno y no se comió al profeta joven. Simplemente lo mató. ¿Qué es santificación? Es oír y obedecer. Fíjense lo trágico de esta historia, que nosotros nos reímos con la historia porque no la estamos viviendo, pero muchos de los que estamos aquí podemos estar viviendo situaciones similares en este proceso de santificación. El viernes, sin querer, en el grupo que me metí, que estaba Eliseo con los chicos, en un momento hablaron y decían lo importante de oír la voz de Dios y obedecer siempre, hasta lo último. ¿Qué nos ha hablado el profeta joven? Pueden bajarse. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por la onda. ¿Qué sacamos del profeta joven? Que una persona que sabía oír a Dios y obedecer. Pero apareció el profeta viejo, que no significa que cuando seas viejo pasás a desoír la voz de Dios. Pero lo que quiero narrar aquí que tiene que ver con una manipulación extrema. Y aquellos que han comenzado quizás sus días en donde la presencia de Dios fluía y se movía, es posible que si no toman conciencia y se arrepienten, terminen muy mal sus días. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero sé que el Espíritu está hablando en esta mañana y está advirtiendo. Entonces, el ser profeta
Y el haber oído la voz de Dios hoy no te garantiza que el enemigo pueda engañarte viniendo de parte de Dios. Vuelvo a decir, ¿qué de malo tenía que este hombre coma en la casa del rey? Nada, pero había sabido obedecer a Dios. ¿Por qué? Cuando va a comer a la casa del profeta viejo, el profeta joven termina muriendo. ¿Acaso estaba mal comer? No estaba mal comer. El comer es algo bueno. Decí conmigo, el comer es algo bueno. Pero si Dios te pide lo contrario, no tiene que ver con lo bueno que sea lo que ibas a hacer, sino con la obediencia absoluta a Dios. Y esto nos pega acá a todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque el cambio, así como cambiamos automáticamente, antes había una palanquita que se cambiaba de gas a nafta en los autos que tienen gas. Ahora es automático. Así tan fácil podemos cambiar de ser espirituales a ser religiosos. Entonces, estamos yendo los domingos no por entender el cuerpo de Cristo ni la iglesia, sino por una cuestión de religiosidad. Por eso inclusive yo puedo venir a los grupos para que me accese al servicio, para servir en la congregación y así todo estar desobedeciendo. Muchas veces la desobediencia se va a vestir del Dios me dijo. ¿Se acuerdan que hace unos domingos atrás dije hoy es fácil decir Dios me dijo y acciono? La pregunta es, ¿de verdad oíste a Dios? No pongo en duda el saber oír. Pero cuando obedecemos a Dios, no siempre las cosas van a estar de color de rosa y no siempre las puertas se van a abrir. Y algo de esto dijo Marcelo la semana pasada. No siempre que una puerta se abra es señal de que Dios la abrió. Es posible que haya un profeta viejo, y si alguien sabe de viejo es el diablo, que te abra una puerta en la cual no tenés que entrar porque Dios nunca te la abrió y vos creas, por ser apasionado en el Señor y por querer llevarte todo por delante, que es una puerta que te la abrió el Señor. Creo firmemente en esta mañana que la mayor señal de santificación es la sensibilidad y la obediencia a Dios en todo. Pero quiero viajar, me quiero ir a Jucum, Londres, me quiero ir a la China. Me salió un tono parecido a alguien. La China, me quiero ir a Japón. Si Dios no te lo dijo, aunque tengas el dinero y tengas 30 ciudadanías, si Dios no te lo habló, ese viaje no es bendición para tu vida, aunque tengas el dinero, tengas las 20.000 ciudadanías y viajes. Pero entonces se va a caer el avión, que se caiga del avión no es señal de desobediencia. El asunto es, ¿qué es lo que provoca en tu vida la desobediencia? Y déjame decirte que la desobediencia en principio te incomoda, pero a la larga se puede acomodar. Y cuando te deja de incomodar, hay una señal de muerte espiritual muy fuerte sobre nuestras vidas. Creemos que en este mes de santificación Dios sigue trabajando en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo hasta que lleguemos a la madurez perfecta
y el varón perfecto es Cristo. Pero seamos sensibles a no desobedecer en momentos claves a Dios mismo. Póngase de pie en esta mañana. Ponete de pie, equipo, por favor, pasen. Yo me pongo a pensar en esto. Y es que llevó al profeta joven a obedecer al viejo y no obedecer al rey. Porque si de ambición se trataba, le convenía obedecer al rey. Si de comida se trataba, no se distraigan con los ángeles que suben y bajan. Si de ambición se trataba, le convenía ir a comer con el rey. ¿Sabes la chapa que le daba en ese tiempo? Estuve con el rey. Y él, en los momentos de pasión y en los momentos de plataforma en donde Dios había obrado el milagro, que quedó paralizada la mano, en donde oró y se le sanó, en donde el altar se rompió, en ese momento de plataforma, de ministración, de euforia, de culto, se comía al diablo con los dientes. Pero en los momentos de soledad, cuando nadie te ve, son los momentos que más tenés y tengo que obedecer. Porque aquí le hacemos frente al enemigo todos. Porque en patota, oro por mi hermano, él ora por mí, y vamos al frente como loco. Pero cuando estás solo con tu novio, con tu novia, cuando estás solo enfrente de la computadora, con tu celular, es ahí donde tenés que percibir y ver y obedecer, no al profeta viejo, ni a la manipulación, ni a las circunstancias, sino seguir oyendo la voz del Espíritu que está en tu interior para que sigas obedeciendo en los momentos de más presión. Déjame hacer una conclusión rápida. Es posible que al ir de camino al profeta joven le haya agarrado más hambre, haya tenido más hambre que el que tuvo en el momento de los milagros, y en el momento de la sanidad, y en el momento de exposición y de promoción delante del rey. Seremos tentados por el enemigo no siempre con el tridente y una cola. Seremos tentados con palabras similares de las que fue impartido hoy o ayer o en los grupos. Porque el enemigo, cuanto más se pone en contra, vos te vas a dar cuenta y vas a estar en el auge de, no, esto no. Pero también la palabra a mí me dice que el enemigo se presenta como un ángel de luz. Si no somos sensibles a oír su voz y a obedecer, nos van a meter, ¿cómo es la frase por liebre? Eso. Gato por liebre. No es sencilla la palabra de esta mañana, por más que nos hemos reído con la actuación de Joel, de Tevi y de Martín. La palabra de Dios es de un alineamiento brutal, como nos hablaba Adri. Y en algunos casos es la última. Hay aquí gente a la que Dios les está hablando por última vez. Y si no se vuelve a Dios, dejará de hablarle. Pero estamos en el mes de la santificación. ¿Quién sos vos para decir si Dios justifica? Mira, lo que siento en mi espíritu y es tan fuerte y es con tanto temor, es que Dios ya te habló tantas veces, tantas. Y no vengo a traer juicio sobre tu vida.
Porque si podés oír y ser sensible a la voz de Dios y obedecer, hay inclusive naciones que te esperan para afectar con la gloria de Dios. Cierra tus ojos, por favor, en donde estás. Señor, esta mañana es una mañana de súper recontra alineamiento para poder seguir creciendo y desarrollando la vida del Espíritu en nuestras vidas. Señor, es una mañana de santificación en donde necesitamos vernos al espejo para ver si te vemos a vos o todavía vemos mucho de nosotros. Señor, pero entiendo que si traes esta palabra, la traes para alinearnos, Señor, y para ser atentos a que no siempre que dijimos que nos hablaste, quizás muchas veces fue manipulación de alguien, quizás muchas veces fue ese profeta viejo que simboliza la religión y que simboliza la manipulación de diferentes personas sobre tu vida, simplemente para que te muevas o para que no te muevas. Pero viene una voz clara a tu espíritu en esta mañana para discernir lo que viene del Señor sobre tu vida, para alinearte y para encauzarte y para ser claros, porque no todo lo bueno que podemos estar haciendo tiene que ver con lo que Dios quiere para tu vida. Cierra tus ojos, por favor, y levanta tus manos al cielo.